Empezamos la ayudantía número 2. En este caso vamos a hablar de raíces. Raíces normalmente suele ser el tema más complicado de la primera lección, raíces y ecuaciones. Entonces sí sería importante que veamos algún tipo de métodos más sencillos, más rápidos para resolver las raíces sin tener que recurrir siempre a la fórmula. ¿Ok? Entonces eso vamos a explorar un poco el día de hoy. En este caso vamos entonces a empezar con las raíces. ¿Ok? ¿Ya le han dicho alguna fecha para la primera lección? Creo que debería ser por la próxima semana. En mi curso aún no publica algún anuncio o algo. Está Tampoco bien. acá. Bueno, está bien. Entonces, igual por ahora vamos a ver los trucos de las raíces. Primero, para este primer ejercicio, algo que siempre es bueno que hagan es primero representar el problema de la raíz de una forma que sea un poco más intuitiva para ustedes. En este caso, normalmente podrían ver alguna raíz de algún número complejo así y hacia el aire. Entonces, lo primero que normalmente uno debería hacer es como que representarlo de una forma que sea más visible. Por ejemplo, pongamos z elevado al cubo y eso vendría a ser el 1 más i. En este caso simplemente es como despejarlo a un z imaginario, porque z representa a un número complejo cualquiera. ¿Ok? Una vez que está de esta forma, es un poquito más sencillo trabajarlo, porque ahí simplemente vas a tener que operar con lo que está dentro de la raíz. En este caso sería el 1 más i. Otra cosa importante es que ustedes van a tener tres casos para sacar las raíces. Puede ser que sea un número real puro, por ejemplo, 5, 6, un número real cualquiera. Bueno, que sea entero normalmente, no le van a poner decimales. Puede ser algún número imaginario, puede ser el i, puede ser 5i, o puede ser un número complejo, que es como este de aquí, 1 más i. ¿Ok? Entonces pueden tener un número real, un número imaginario o un complejo. En este caso lo estamos trabajando con un complejo. Entonces, ya después vamos a ver los trucos, pero por ahora intentamos resolverlos simplemente con las fórmulas que ustedes han visto en clase, que es esta de aquí, ¿verdad? Esta fórmula es la que han trabajado en clase. Entonces, para esto, primero necesitas sacar dos cosas normalmente. Primero es el módulo, como ya vimos en la anterior ayudantía, para sacar el módulo de un número cualquiera, simplemente con el teorema de Pitágoras, y el argumento principal. Dense cuenta de la distinción del argumento principal porque estamos trabajando con la A mayúscula. No simplemente es un ángulo, es el argumento principal y por lo tanto tiene que estar dentro del rango de que el ángulo tiene que ser mayor o igual a menos pi y menor o igual a pi. ¿Ok? Recuerden, como si fuera una especie de media luna o un gancho. Entonces, ya con esto podemos notar que el módulo vendría a ser raíz de 2 y el argumento principal sería pi cuartos. Ahora, esto lo sacamos como que para tener una idea, porque recuerden lo que había mencionado en la ayudantía anterior de que los números complejos realmente sirven para rotar y escalar. Entonces, si nosotros estamos sacando la raíz cúbica y lo vemos como si fuera una potencia, está aquí lo que estamos buscando es un número cualquiera, un número complejo cualquiera z, que al multiplicarse por sí mismo 3 veces, nos esté dando este módulo y este ángulo. ¿Ok? Básicamente tenemos que buscar un número, que al operarse sacarle la tercera potencia me dé raíz de 2 y este ángulo de acá. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, antes de operar, algo que quiero que recuerden es el teorema fundamental del álgebra. Creo que era del álgebra. Que dice que todo polinomio tiene n número de raíces y n es la potencia mayor. O sea que si aquí tenemos una potencia 3, ¿cuántas raíces deberíamos tener al final? A ver. 3. Exactamente. En todos estos problemas de raíces, en todos los que vamos a ver, debemos darnos cuenta de que siempre tenemos que buscar el número de raíces del polinomio de mayor grado. ¿Ok? Entonces, ya nosotros sabemos esta fórmula, que es la fórmula general. Normalmente esta fórmula es sencilla, pero el mayor problema viene aquí, porque esta es la parte como que más extraña, ¿no? Es la parte que está más gordita y está dentro del coseno y del seno, es un poco extraño. Pero bueno, si nosotros cogemos y reemplazamos directamente, por ejemplo, aquí el n, y ya ponemos aquí, también aquí nos damos cuenta de que es raíz de n,
pero r es raíz de 2. Entonces ahí ya pues sería 3 por 2, el 6. Y aquí reemplazamos el ángulo por el ángulo que sacamos aquí. Y dividimos para el número de raíces, que en este caso seríamos 3 raíces. Y eso iría en las dos partes, ¿verdad? Entonces aquí, como son solamente 3 raíces, pues está sencillo porque simplemente tenemos que probar con k hasta k menos 1. Y debería ser 2. Entonces deberíamos probar con k0, 1 y 2. ¿Ok? Normalmente este proceso es bastante mecánico, pero como se dan cuenta es un poco tardío. Ahorita ya son 3, como que ya está sencillo sacar los 3 números, las 3 raíces y graficarlo directamente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, 8, como vemos acá? Entonces ahí es donde quiero enseñarles este método, que es más rápido y yo creo que es un poco más intuitivo. Es exactamente lo mismo que la fórmula principal, pero es un poco más intuitivo y se entiende mejor qué realmente está sucediendo aquí. ¿Ok? Y esto deriva de la forma gráfica que también vimos en la ayudante anterior. En este caso, para este método, primero nos dimos cuenta que estamos buscando un número z cualquiera que multiplicado por sí 8 veces me dé el 1. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a simplemente coger este 1, y aquí ya ven que hemos despejado, ¿verdad? Aquí está raíz octava de 1, y aquí ya despejamos que z a la octava es igual a 1. Entonces, primero, sacamos el módulo. El módulo, en este caso, el módulo de 1 es simplemente 1, módulo de distancia desde el origen a este punto. Y después sacamos el ángulo. Pero aquí tenemos que darnos cuenta de A. En las raíces, el tema de las raíces tiene cierta simetría, ¿ok? Tiene cierta simetría alrededor de un círculo. Por lo tanto, para sacar el ángulo en el que vamos a dividir, porque recuerden que como los números complejos sirven para escalar y rotar, nosotros tenemos que ver de que en toda la rotación, que es un círculo, porque estoy volviendo, yo parto de aquí, ¿verdad? Después de multiplicar por sí mismo 8 veces, tengo que llegar al mismo punto, ¿verdad? Básicamente tengo que dar una circunferencia completa. Una circunferencia vendría a ser 2pi, ¿verdad? Entonces, si tengo que dividir este número en un número que al multiplicarse por sí mismo 8 veces llega al mismo punto, pues tengo que dividir esa circunferencia para el número de la potencia. En este caso sería el 8. Por eso que estamos como que dividiendo como si fuera una pizza y la dividimos en 8 partes, ¿no? Entonces, ese es el ángulo que estamos buscando aquí. En este caso me daría pi cuartos. Ahora, nosotros ya tenemos el número y vamos a representarlo en forma polar. Pero primero, como nosotros estamos buscando un número cualquiera, no sabemos qué número es, en forma polar, por eso ponemos aquí r a la octava, entre paréntesis, el coseno y el seno, de 8 veces el ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que al multiplicar con los números complejos, cuando estamos multiplicando, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando los módulos, ¿verdad? Y ese sería el resultante. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El mismo número a la potencia 8 porque se tiene que multiplicar por sí mismo 8 veces. Y aquí en el ángulo no lo estamos poniendo la octava potencia, estamos multiplicándolo por 8. Porque recuerden que para el ángulo simplemente se sumaba. Si era una multiplicación, se sumaban los ángulos, ¿verdad? En este lado estamos escalando. No sé por qué no me deja escribir. Y en el otro lado estamos rotando. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. No se guarda, no sé por qué se me quedó el programa. Listo. Entonces, una vez que ya sacamos el módulo y el ángulo, vamos a buscar un número cualquiera en forma polar. Aquí está, un número cualquiera, no sabemos qué número va a ser, porque este número vendría a ser nuestra raíz. Y eso lo vamos a igualar con la parte de la ecuación que estamos buscando, en este caso el 1. ¿Cuál es la representación polar de 1? El módulo es 1, y el ángulo vendría a ser, obviamente, el coseno de 0 más el seno de 0. En este caso, esta parte se eliminaría porque el seno de 0 es 0, y esto simplemente sería el 1 del coseno. Ahora, si nosotros queremos igualar este número cualquiera con este número que es el que estamos buscando aquí, el de la raíz, vamos a tener que igualar dos cosas. Primero, los módulos y los ángulos, ¿verdad? Por eso es que este 1 vamos a tener que igualarlo con la raíz con el r a la octava, va a ser igual a 1, y en este caso nos damos cuenta que r va a ser igual a 1.
¿verdad? Porque la raíz octava de 1 es 1. En términos de módulo, ¿verdad? Con los reales. Y en términos de ángulo, podemos igualar, si tenemos coseno y coseno, podemos igualar el coseno de 8 veces el ángulo, que no sabemos cuál es, con el coseno de 0. Y ya que los dos son coseno, también podremos hacer lo mismo con seno, por si acaso, no son irrelevantes. Pero como ambos funciones son coseno, lo que tendríamos que asegurarnos es que el ángulo interior sea igual, el 8 veces el ángulo sea igual al 0. Y este factor de aquí que estamos añadiendo, ¿qué significa? Este vendría a ser el carácter rotacional que tiene el ángulo. Porque nos damos cuenta de que como es un círculo, ¿verdad? Acá vemos un círculo unitario. Si le sumamos a ese ángulo 2π, vendría a ser el equivalente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí 45 grados. Y si yo le sumo 2π, le sumo 360 grados, estaría dando toda la vuelta completa exactamente al mismo valor. Por lo que conseguiría un equivalente, ¿verdad? Vendría a ser lo mismo, solo que en otra rotación. Entonces, por eso es que le añadimos este carácter rotacional, porque el ángulo, para que se cumpla ese mismo ángulo, para que sea 0, puede ser 0, o puede ser dando 360 grados, también va a ser el mismo valor, o puede ser dando 2 vueltas, serían 720 grados, también viene a ser equivalente, ¿verdad? Entonces, esa acá es como que el múltiplo, y el 2 veces pi es simplemente la circunferencia de su equivalente. ¿Ok? Entonces, nosotros ya despejamos el ángulo, y ahora vamos a tener que el ángulo entonces va a ser igual a 0 más pi cuartos k. ¿Ya? Ahora esto, yo creo que así se entiende un poco mejor, porque es como que coger la ecuación general y irla como que separando en partecitas, que se entienden mejor. ¿Ok? Y ahora, aquí viene la gracia. Las raíces, como tienen simetría, ustedes pueden sacar, de una raíz pueden sacar la otra. El opuesto, el completo opuesto. Entonces, por ejemplo, si vamos a sacar el primer número z1, con k es igual a 0, o sea, la primera parte, vamos a simplemente reemplazar. Entonces, ya tenemos el 1, que ya lo tenemos acá, el 1 que está aquí, y después el primer ángulo, en este caso se reemplaza aquí el 0, pues me queda 0, ¿verdad? Coseno de 0 y seno de 0. ¿Qué me quedaría? El 1. Gracias a la simetría que tiene, este primer z1, si lo multiplico con un negativo, consigo el opuesto. En este caso lo voy a poner con el rojo. Y con una sola raíz, saco la segunda. Después, con k es igual a 1, tendría en este caso pi cuartos. Pi cuartos aquí, pi cuartos acá. Por ángulos notables ya sabemos que es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 pi. Pero, en este caso habríamos sacado el siguiente raíz. Y gracias a la simetría, ya que es una raíz par, nos damos cuenta que el opuesto, el z6, simplemente se consigue multiplicando esta raíz por un negativo. Para el z3 es lo mismo. Ahora vamos a probar con k es igual a 2. En este caso tendría pi medios. Pi medios eliminaría el coseno. Queda seno es igual a 1, entonces solamente me queda multiplicando por un negativo, consigo el de abajo. Y así mismo, con el último valor, con k es igual a 3. Conseguimos la raíz y después la multiplicamos por un menos 1 y sacamos la opuesta. Y así nos ahorramos trabajo y lo hacemos más rápido. Ahora, tal vez ahorita que se los expliqué por primera vez, han de pensar que, bueno, este método me parece igual de largo que aplicar la fórmula. Pero ya vamos a ver en la práctica cómo podemos hacerlo, ya como lo hacemos más rápido, ya con la práctica. Ahora, sí se ve claramente la simetría, ¿verdad? ¿Qué onda? Ajá. Ya, Una ahora, pregunta, pero eso es solo para raíces pares, ¿no? sí, ahora, exactamente a eso yo. Gracias por preguntar. Para las raíces pares, esto se va a aplicar en para las tres formas que yo les dije antes. Para un número que sea puramente real, por ejemplo el 3, para un número que sea puramente imaginario, por ejemplo 2i, o para un número complejo, como sería 1 más i. ¿Okay? Para estos tres, si la raíz es par, esto va a aplicar. ¿Ya? Esto siempre va a aplicar. Pero si la raíz es impar, ahí vamos a tener ciertos problemas. Porque cuando la raíz es impar, solamente va a funcionar cuando es solamente par, cuando es solamente un número real, solamente cuando es un número imaginario, pero no va a funcionar esa simetría para cuando es un número complejo. ¿Ya? Como aquí lo pueden ver, aquí tenemos una raíz cúbica,
Y esto no tiene ningún tipo de simetría. No podemos multiplicar por -1, no podemos sacar conjugada, nada. Ahora, ¿por qué les digo que sí sirve para los números que son netamente reales o netamente imaginarios? Porque en ese caso, ustedes pueden aplicar la conjugada para sacar la raíz faltante. ¿Ok? Eso es lo chévere. Ahora vamos a ver, entonces, vamos a ver este ejemplo, o bueno, no, ya que preguntas, te lo voy a mostrar aquí en Wolfram Alpha, que es la que les expliqué en la anterior ayudantía, que es súper chévere porque podemos graficar las raíces. Entonces esto le va a servir mejor para practicar aún más esto que les digo de intenten pensar las raíces de forma gráfica. Si lo piensan de forma gráfica, es mucho más intuitivo sacar las respuestas y operar las diferentes cosas, sobre todo cuando se encuentran raíces en funciones y más que nada en ecuaciones. Porque en las ecuaciones normalmente ustedes no van a tener un ejercicio de sácame esta raíz, sino que van a decir resuelve esta ecuación y al resolver esa ecuación van a encontrar una raíz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos aquí a Wolfram Alpha, vamos a poner una raíz. Vamos a probar todos los casos que te digo. Primero hagamos una raíz cuarta, es una raíz par, de por ejemplo 1. En este caso tenemos la simetría, ¿verdad? Sacamos esta raíz, multiplico por -1, llego a esta. Saco la segunda raíz, multiplico por -1 y llego a la de acá. Y así, solamente haciendo 2 iteraciones, ya consigo resolver. Si tenemos un imaginario puro, por ejemplo el 2i, aquí también se aplica la simetría. Saco la primera raíz, multiplico por -1, saco la siguiente. Segunda raíz, saco -1, saco la cuarta raíz. Y así instantáneamente. Y también funciona incluso en los complejos. Vamos a poner algo, por ejemplo, algo medio loco. Y se aplica en todos los casos, ¿sí ves? Pero ahora, ¿qué pasa con los que son impares? Los que son impares, siempre, si tienes solamente un número real, un número imaginario, pues es sencillo porque simplemente es una raíz, ya de por sí vendría a ser el mismo número. O sea, sacarle la raíz cúbica 4 y ya. Pero las otras dos raíces van a ser imaginarias. Por ejemplo, cuando solamente estamos trabajando con un número real. Entonces aquí el truco no es multiplicar por -1, sino que esta ya la sacas directamente, raíz tercera de 4. Pero al sacar la primera raíz, conjugas el número, conjugas esta raíz que te vino, la conjugas, o sea, le pones la parte imaginaria con negativo, y ya sacas la última raíz. ¿Ok? Cuando es un número solamente real, tú conjugas el imaginario. ¿Ya? Pero si fuera, por ejemplo, un número imaginario puro, tú lo que conjugas es el real. ¿Sí es? ¿Sí se puede ver aquí? Sacas la primera raíz y ahí ya sería el mismo imaginario, pero ahora el real es el negativo. Y si, por ejemplo, fuera un número complejo, por ejemplo, 5 más 4, ahí sí ya no sigue ningún patrón y ahí sí ya tendrías que sacar todas las raíces. Puede ser un poco raro ahorita que se los menciono así nomás, pero bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios. Pero confirma que se entendió por ahora bien. ¿Se entendió más o menos el truco de la simetría? Ya, sí. Por eso es que me gusta verlo de forma gráfica, porque de forma gráfica se pueden llegar a ahorrar mucho. Por ejemplo, aquí solamente hicimos 4 iteraciones y ya sacamos la 8. En cambio, cuando aplicas la fórmula, pues directamente la fórmula lo que te va a decir es simplemente opera esto 8 veces. ¿Ok? Entonces, por eso yo prefiero la representación gráfica y la interpretación gráfica para resolver este tipo de problemas, porque ahí ustedes pueden pensar, a ver, esto tiene sentido para simplemente multiplicar con un negativo o conjugarlo, o hacer algo para intentar reducir el número de iteraciones. Ok, vamos con este ejercicio, 27. Ahora tenemos raíz quinta de -1. Lo despejamos, tenemos z a la quinta es igual a -1, y nosotros sabemos que el módulo entonces vendría a ser 1. Porque aunque aquí sea negativo, el módulo pues, es la distancia, ¿no? Sería el 1. Ahora, entonces, igualamos un número en polar cualquiera, un número complejo en polar cualquiera, no lo conocemos, con el número que estamos sacándole la raíz, el módulo 1, en este caso como es el negativo, tendríamos que utilizar el pi, ¿verdad? Es -1 en la forma polar, sería 1 coseno de pi más i seno de pi. Igualamos los cosenos, en este caso tendríamos 5 veces el ángulo, tiene que ser igual a pi. Añadimos el carácter rotacional,
Y despejamos el ángulo. Y ya con eso tenemos pi quintos más 2 quintos k pi. Entonces vamos a probar con z1, la primera raíz vendría a ser k es igual a 0. En este caso el 1 ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y ponemos aquí simplemente lo que nos queda. En este caso si ponemos k igual a 0, simplemente tendríamos pi quintos más i pi quintos. ¿Cuál sería la siguiente? Ya que estamos con un número que es puramente real, simplemente conjugamos. La parte imaginaria aquí es positiva, aquí va a ser entonces negativa. Y ahí ya con eso estaríamos sacando de z1, veo fea esa línea, habremos sacado el z1 y sacamos la conjugada que vendría a ser el z5. Sacamos el siguiente valor de z, el z2. Ahora, ¿para qué es igual a 1? Tendría pi quintos más 2 quintos pi, me saldría 3 quintos pi, más y seno de 3 quintos pi. Aquí es positivo, acá entonces va a ser el conjugado negativo. Y así sacamos el z2, y simplemente sacando la conjugada, hemos sacado el z4. Y el último valor, que lo pudieron haber sacado directamente, ¿no? O sea, se nota un poco, se nota que es menos 1. Entonces ya por eso simplemente ponemos k igual a 3. Que también lo pudieron haber hecho aquí en la operación, porque saldría pi. Entonces ahí ya directamente te saldría que en forma polar es negativo. ¿Ok? Y si ven cómo podemos hacerlo así un poquito más rápido. Por eso me agrada esta forma ya más gráfica. Si no lo hicieran así, tendrían que haberlo hecho aplicando la misma ecuación larguísima 5 veces. O bueno, como mucho 4 quitando el menos 1. Por eso, ya cuando le cojan práctica, van a ver que esta forma es más rápida, es más intuitiva, es más sencilla, ¿ok? Vamos a poner por último aquí con otro color, para que se vea de que este no tiene conjugada. Cuando es impar, va a haber uno que no va a tener conjugada. Y recuerden que eso solamente el conjugado solamente va a servir si es netamente real o netamente imaginario. Por último, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? En este caso tenemos menos 64 a la raíz sexta. Despejamos la raíz sexta, queda z a la sexta potencia. Ahora, aquí vamos a utilizar otra notación para abreviarlo un poco más. Esta notación a los matemáticos no les gusta, pero nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros. Así que se los muestro. Aunque hay gente que igual no le gusta, pero es el cis. Con el cis simplemente es lo que está diciendo de que es el coseno de un ángulo más i veces el seno del ángulo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, simplemente abreviarlo un poquito más, una expresión más corta, para hacer los ejercicios un poco más compactos. ¿Ya? Pero úsenlo a su propia discreción porque, ya les digo, a los matemáticos no les gusta mucho. En este caso hacemos lo mismo. Un número en forma polar cualquiera, lo igualamos con la forma de polar del número de la derecha. En este caso sería menos 64, el módulo es 64, ¿verdad? Con el cis en pi. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces aquí sería el mismo valor que el ángulo que está acá arriba. Entonces ahora que están igualados, tenemos que igualar entonces el módulo de la izquierda con el módulo de la derecha. En este caso sería r a la potencia 6 va a ser igual al 64. Sacamos raíz sexta en cada lado y me va a quedar que entonces el módulo de la raíz va a ser 2. Y por último igualamos los ángulos, que en este caso tendríamos 6 veces el ángulo, e igual a pi. Añadimos el carácter rotacional de 2k a pi, y ya habremos conseguido el ángulo que necesitamos aplicar en las diferentes iteraciones. En este caso probamos entonces con el primero. Recuerden que siempre va a ser k empezando en 0, y de ahí vamos subiendo hasta que tengamos todas las raíces. En este caso tenemos raíz sexta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas raíces debemos sacar? Por el teorema fundamental del álgebra. 6. Exactamente. Entonces tenemos que seguir hasta tener 6. En este caso, ya que ya tenemos el módulo que vamos a tener entre las raíces y el ángulo, pues simplemente sacamos z1 con k es igual a 0. En este caso seríamos el 2 que sacamos aquí, coseno de, en este caso k es 0, tendríamos coseno de pi sobre 6 y seno de pi sobre 6. Sacamos, ya operamos de cualquier forma que ustedes conozcan, aunque no pueden utilizar calculadora, y me quedaría raíz cuadrada de 3 más i. Como es par, podemos simplemente hacer
voy a multiplicar por menos 1. Ahora, aquí, en este caso en específico, también podrían haberlo sacado con conjugadas. ¿Ok? Por eso les digo de que más que memorizar el de, en este caso tengo que utilizar conjugada, en este caso tengo que multiplicar por menos 1, yo diría que intenten como que interiorizarlo un poco y ver ustedes qué pueden aplicar en el momento. ¿Ok? Intenten no tomarlo tanto de la forma mecánica, porque la fórmula mecánica se tarda bastante. Entonces, aquí les hago de esta forma para que vean que no es ninguna regla así escrita, sino que lo pueden hacer de la forma que ustedes consideren más sencilla. Entonces, ya con esto sacamos dos raíces. Con Z2 en k es igual a 1, ahora vamos a tener pi medios. Se elimina el coseno y solamente me quedaría el seno. Aquí tendría el 2i. Y conjugando, pues voy a tener el menos 2 acá abajo. Y conjugando el anterior, me quedaría el de acá, Z6. Y por último, la tercera raíz, operamos, conjugamos y así sacamos directamente la raíz. ¿Ya? Ese básicamente es el método que les quería mostrar de sacar raíces de 2 por 2. O sea, andar sacando de una raíz, conjugas o multiplicas por menos 1, dependiendo del caso. Y así puedes hacer en mitad de las ecuaciones, sacar todas las raíces. ¿Ok? Eso es una forma un poco más rápida que simplemente andar aplicando la fórmula. Hasta aquí, ¿vamos bien? Si no, ya vamos a ver cómo podemos aplicar esto de otras formas. ¿Aló? ¿Me confirman? ¿Todo bien? No sé qué les ha parecido ese método de hacer las raíces. Ya vamos a ver realmente cómo se puede hacer súper rápido con esto, aunque los ejercicios estén complicados. Bueno, supondré que va bien. Confirma que se puede ver el pizarrón, porque ahorita sí ya vamos a hacer 4 ejercicios, ya un poquito más complicaditos, para ver cómo se aplican todos estos. Listo. Vamos a empezar con esto. Primero uno de verdadero y falso, una demostración, una pequeña demostración, que nos dice, diga si es verdadero o falso la siguiente función. Para cualquier número complejo z, la multiplicación por la unidad imaginaria equivale geométricamente a la rotación de z en pi medio radianes, en dirección horaria. Justifique su respuesta. Para resolver este ejercicio, básicamente tendríamos que ver lo que les mencioné, de que los números complejos sirven para escalar y rotar. ¿Ok? Básicamente nos está pidiendo demostrar eso de cómo se puede rotar en un número complejo. Entonces, para eso, vamos a primero probar con un número complejo cualquiera, en su forma polar. ¿Por qué? Porque si nos está hablando de que equivale geométricamente a la rotación de pi de z en pi radianes, ustedes no pueden hablar de grados de pi radianes en la forma cartesiana. Por lo tanto, si les hablan de grados, de ley van a tener que trabajar en la forma polar. Entonces vamos a poner un número polar cualquiera, como por ejemplo z es igual a r, que es un módulo que no conocemos, coseno del ángulo, más i veces seno del ángulo. Ahora, nos está pidiendo que la multiplicación de z, un número cualquiera, con la unidad imaginaria. Eso quiere decir que tendría que ser con iz. Quiere decir que si multiplicamos este i por el z, vamos a tener a r por i, por el coseno de ángulo, más i veces el seno del ángulo. Y si ahora, ya que ya tenemos este i que está multiplicando, lo pasamos a distribuir para poder despejar esta z, en este caso me quedaría que sería r, y en este caso la parte real se habría hecho imaginaria, porque estoy multiplicando por un i, la parte imaginaria sería menos, sería la parte real menos seno de, porque i por i es negativo, más i veces el coseno del ángulo. Ahora, aquí, ¿cómo podremos realmente decir que es una rotación horaria o antihoraria? Pues aquí nos sirve bastante interpretar gráficamente las funciones que ya conocemos. En este caso sería la del coseno y el seno. ¿Ya? Déjame entonces aquí hacer rapidito.
para intentar representar el seno y el coseno. Y vamos a hacer una tabla para intentar representar el seno y el coseno. Y ver cómo podemos encontrar una relación entre las funciones para así poder sacar la respuesta de este enunciado. ¿Ok? Entonces empezamos aquí con el 1 y el menos 1. Y vamos a hacer con diferentes colores. Por ejemplo, vamos a hacer el seno con rojo. Nosotros ya sabemos que el seno va de pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿verdad? El seno se vería como algo similar a... Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Algo así, digamos que se asemeja un poco. Y el coseno lo vamos a hacer con azul, para ver cómo podemos encontrar una relación que nos pueda ayudar aquí a resolver este problema. En este caso, el coseno se vería algo más similar a... algo así, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que tienen que tener en cuenta, bastante futuro, para toda esta materia, porque nosotros siempre vamos a estar trabajando con senos y cosenos, ya se van a dar cuenta cuando avancemos ya a cosas más complicadas, como las series de Fourier y todo eso. Siempre vamos a trabajar con senos y cosenos. Por eso es importante de que vean la representación gráfica y cómo se relacionan entre sí. ¿Ok? Primero, ¿cómo podemos hacer que este seno se asemeje al coseno? Primero, nos estamos dando cuenta que el seno en realidad es un coseno desplazado, ¿verdad? O sea, si yo cogiera este seno y lo moviera a la izquierda, pi medios, sería exactamente igual que el coseno, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta de la similitud, verdad? Sí. Entonces, por un lado, lo que podríamos hacer, ya para sacar la respuesta, sería de que primero, este seno aquí negativo, podríamos representarlo como que si fuera simplemente este coseno, vamos a primero hacer la parte del coseno. Este coseno lo vamos a representar como que es simplemente un seno, pero desplazado pi medios. ¿Ya? Este coseno aquí, si ponemos este coseno y lo movemos acá a la derecha, lo convertimos en un seno, pero es un seno desplazado pi medios. Y por otro lado, aquí tenemos menos seno del ángulo. ¿Cómo se vería el menos seno del ángulo? Vamos a hacerlo con B. El menos seno del ángulo sería lo mismo que el seno, pero al revés, ¿no? Sería algo similar a esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este seno se asemeje al coseno? Para conseguir la forma original que tenemos acá. Tendríamos que también desplazarlo pi medios. ¿Ya? Entonces, como el menos seno del ángulo es igual al coseno del ángulo desplazado en pi medios, ya estaríamos consiguiendo la forma equivalente, la misma fórmula original, pero nos damos cuenta de que ambos, tanto el coseno como el seno, están desplazados a la misma distancia, que es pi medios. Ahora, este pi medios, ¿en qué sentido va? ¿Cómo se vería gráficamente esto? Yo siempre les recomiendo que vean las cosas de forma gráfica, porque en serio que se entienda mucho mejor que simplemente por símbolo. Si nosotros tenemos un ángulo cualquiera, imaginemos que tenemos 45 grados, y lo desplazamos pi medios, ¿qué vendría a ser en ángulos hexadesimales? 90 grados, ¿verdad? Entonces lo que se estaría desplazando, ya que es positivo, es más, sería hasta acá, a los 135 grados. ¿Cuánto se estaría desplazando aquí? 90 grados, ¿verdad? Que es los 90 que vimos acá. Entonces, ¿en qué dirección se está desplazando esto? ¿En qué dirección está rotando? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario. Horario. Exactamente, por lo tanto esto es falso. ¿Cómo fuera esto verdad? Si en vez de multiplicarlo lo estuviera dividiendo. Porque ya el desplazamiento seguramente sea hacia abajo. Sea 90 grados por acá. Pero aquí como lo está multiplicando, y yo les dije que los números complejos tienen ese carácter de rotar, nos estamos dando cuenta de que pi estamos rotando básicamente los 90 grados. Y eso se ve hasta claramente, porque recuerdan en la primera ayudantía que vimos esos ejemplos en los que multiplicaba por pi.
por I. En este caso I está acá y tiene 90 grados. Entonces, 45 más el 90, pues es 135. Por eso es que aquí no daría falso. ¿Ok? Vamos a hacer otra demostración para ver más utilidades de los números complejos. Ya creo que con esto ya queda súper claro eso de la rotación, ¿verdad? También, intenten memorizar esto de los senos y los cosenos. Bueno, no lo memoricen, simplemente véanlo así como... Intenten siempre ver gráficamente cómo se relacionan los senos y los cosenos con los desplazamientos, porque en serio que vamos a ver eso muchísimo a lo largo de toda la materia. ¿Okay? Otra propiedad interesante, imaginemos que van por la calle y alguien los asalta y les dice que les resuelvan este coseno de 75 grados. 75 grados. Puede ser que ustedes ya se acuerden las propiedades de los ángulos así de memoria, no tengan ningún problema, pero yo personalmente no me acuerdo. Entonces vamos a ver cómo los números complejos se relacionan con las funciones trigonométricas. En este caso, este no es un ángulo notable. Por lo tanto, no pueden simplemente sacarlo así nomás. Imaginemos que tampoco tienen una calculadora a la mano. Entonces ustedes pensarían, ¿cómo podemos resolver esto si yo no conozco la propiedad trigonométrica para resolver este tipo de ángulo? Por ejemplo, a ver, se me podría ocurrir que es el coseno de 45, que es un ángulo notable, más 30 grados, ¿verdad? Eso me daría 75, ¿sí o no? Y yo recuerdo que hay una propiedad para el coseno de suma de ángulos, pero no recuerdo exactamente cuál es. Entonces ahí es donde también podemos pensar de forma compleja. Y podríamos decir, a ver, se supone que yo tengo un número cualquiera y yo quiero llegar a esos 75 grados, ¿verdad? Pero estos 75 grados se van a componer por 45 grados acá abajo, o sea, es una suma, ¿verdad? 45 y 30. ¿Cómo podría utilizar los números complejos para resolver este problema? A ver. ¿Alguna idea? Algo que se me ocurriría es que podríamos verlo como si fuera una multiplicación de números complejos. Veámoslo de forma polar. Ya que un número tiene 45 grados y el otro tiene 30, vamos a trabajar con un módulo de 1, porque este coseno tiene un 1 aquí multiplicando, ¿no? Entonces podría verlo como si fuera un coseno de 45, o sea, en la forma polar, ¿no? Más i seno de 45. Y todo esto va a ser mi z1. Y eso lo voy a multiplicar por otro número complejo, que va a tener también estar en forma polar, el coseno de 30, más i veces el seno de 30. ¿Por qué podemos hacer esto de multiplicar así dos números complejos con estos ángulos? Porque nosotros sabemos que en la multiplicación de números complejos los ángulos se van a sumar. Por lo tanto, para sacar el coseno de 75 grados, yo podría, como yo solamente quiero la parte real, ¿verdad? Porque yo solamente quiero el coseno aquí es el coseno de 75, yo no quiero nada imaginario, este me debería dar un resultado real. Aquí la operación que estoy haciendo para sacar este número sería la parte real de Z1 por Z2. Y esto va a ser igual a, aquí está sencillo porque aquí simplemente tenemos los ángulos notables. Y esos ángulos notables nosotros sí sabemos. Ahora, como yo solamente quiero la parte real, entonces sería el coseno de 45, que yo sé que es raíz de 2 sobre 2, por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2 por ángulos notables, menos, porque sería este i por este i daría un negativo, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, por un medio. Y ahora esto de aquí, si yo lo opero, me quedaría raíz de 6 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4. Y esto básicamente es el raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y con eso tendríamos nuestro resultado. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Para que vean cómo los números complejos realmente están metidos en todas las cosas que ya hemos hecho, en todo lo que llevamos viendo matemáticas.
Realmente los números complejos tienen bastante relación, solamente que nosotros no solemos utilizarlos. Pero ahora sí, ya que ya pusimos esto como ejemplo, que con el ángulo de 75, veamos la forma general para ya finalmente hacer la demostración. ¿Ok? Entonces, nosotros en vez de poner 45 y 30, vamos a ver dos números complejos, en este caso coseno de alfa, más y seno de alfa, por otro número complejo que no sabemos cuál es, que va a ser coseno de beta, más y seno de beta. Y esto va a ser igual a, como nosotros queremos igualar, queremos demostrar la propiedad trigonométrica, vamos entonces a igualar que nosotros queremos la suma. ¿Cuánto sería esta multiplicación en forma polar? En forma polar esto me tendría que dar, ya que es en los números complejos se suman los ángulos, tendría que ser coseno de alfa más beta, más y veces seno de alfa más beta. ¿Ya? ¿Se entiende claramente? Simplemente estamos como si fuera una multiplicación de complejos de toda la vida. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Ya? Ajá. Como si tuviéramos dos números complejos y lo resolvimos. Ahora, yo si multiplico esto, si saco distributiva, si aquí saco distributiva, vamos a operar todo esto y vamos a sacar la distributiva, tendríamos el coseno, vamos a aquí poner todos los reales, ¿verdad? Coseno con este coseno sería coseno de alfa por el coseno de beta, y aquí me quedaría el menos, por i menos, seno de alfa por el seno de beta. Todo esto es la parte real, más y veces, vamos a cerrar aquí con corchete para que no haya problema. Ahora solamente la parte imaginaria, sería este coseno de alfa por el seno de beta, y el siguiente número imaginario sería este de acá, ¿verdad? Más seno de alfa por el coseno de beta. Y todo esto sería la parte imaginaria. Y ahora, como esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ya puedo terminar esta demostración simplemente igualando. Por un lado, tendría aquí, entonces, el coseno, ya que es una igualdad, el coseno de A alfa más beta, va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta. Y por el otro lado, igualando la parte imaginaria con la parte imaginaria, me quedaría que el seno, la suma de ángulos de alfa y beta del seno, vendría a ser igual al coseno de alfa por el seno de beta, más el seno de alfa por el coseno de beta. Y estas dos ecuaciones, ¿se las hace familiar? ¿Mm? ¿Se las hace familiar estas dos ecuaciones? Son las propiedades de suma de ángulos del coseno y del seno, demostradas con los números complejos. Por eso les digo que los números complejos realmente tienen una relación bastante profunda, una conexión bastante profunda con los cosenos y los senos y todas las funciones trigonométricas. ¿Ok? Esta sería entonces la demostración de esta igualdad, esta propiedad trigonométrica, utilizando los números complejos. Hasta ahí, ¿una pregunta? ¿Les gustó o no les gustó la demostración? ¿Qué tal? Está chévere, profe. Ahí. Por último, ahora sí vamos a ver ya como que las cosas complicadas, que son las ecuaciones. ¿Ok? Para las ecuaciones, ustedes tienen muchas formas de resolver las ecuaciones, bastante. Pero siempre intentamos buscar la forma más sencilla. Entonces aquí vamos a traer a una vieja amiga para ayudarnos a resolver las ecuaciones. Entonces vamos a poner este ejercicio. El 28 ya les digo, este es el número del ejercicio en el libro, por si lo quieren revisar por su cuenta. Y vamos a tener la ecuación de z al cuadrado menos 6 menos 2 y z más
17 menos 6i, esto es igual a 0. Ahora, cuando nosotros nos presentan un ejercicio de ecuaciones, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo resolvemos una ecuación? A ver, Despejando la variable. exactamente. Necesitamos sacar los valores de z. Ahora, z, ¿de qué es un polinomio de qué grado? Dos. Exactamente, es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, por el teorema fundamental del álgebra, va a tener dos soluciones, dos raíces. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, nosotros tenemos que conseguir dos resultados de z. Ahora, ¿cómo podríamos resolver este caso en específico? ¿Alguna idea? Podrían intentar separarlo, podrían disparar, podrían hacer factores comunes, algunos artificios, algunos sistemas de ecuaciones. Pero yo les digo que en este caso es un polinomio de grado 2. No hay una ecuación que resuelve todos los polinomios de grado 2. Determinante. Ya, sí, el determinante nos indica si tiene una raíz, si tiene una raíz real, si no tiene reales, o si tiene dos reales, ¿verdad? La fórmula general. Exactamente, podríamos utilizar la fórmula general, la ecuación cuadrática. Por eso les digo que ahí para las ecuaciones, aunque sean complejas, no importa, porque la ecuación cuadrática realmente sí tiene la forma de resolver este tipo de ecuaciones. Solamente que antes de ver números imaginarios, no nos interesaban las soluciones imaginarias porque no veíamos nada de los imaginarios. Pero ahora que ya tenemos los números imaginarios disponibles, la ecuación cuadrática ahora está 10 veces más fuerte, porque también nos va a dar las soluciones imaginarias que antes no sabíamos cómo interpretar. Entonces, por eso les digo que es el regreso de nuestra pequeña amiga, la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces no se coman la cabeza. Y recuerden que siempre tienen disponible la ecuación cuadrática. Entonces vamos aquí a ponerla que es menos b más menos b cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac. Todo esto dividido para 2. Ahora, aunque lo podamos usar, también hay que ponerle cabeza porque hay que ver cómo podemos utilizar. En este está bastante sencillo porque simplemente es un polinomio de grado 2. Entonces aquí tenemos que esto es a, hasta acá, b y c. ¿Cómo nos quedaría esto entonces? Menos 6 más 2i, ya poniendo este menos aquí adentro, más menos raíz cuadrada de menos 6 más 2 veces i al cuadrado, menos 4 veces a sub 1, se vendría a ser 17 menos 6i, y todo esto sobre 2 veces a, que en este caso sería solamente 2. Ahora, ustedes pueden resolverlo de cualquier forma que ustedes quieran. A mí lo que me gusta personalmente cuando algo es muy gordo, para no confundirme, yo lo modulo, lo separo en partes y digo, por ejemplo, esto va a ser 1, esto va a ser 1 y esto de acá va a ser 2. ¿Ya? Yo prefiero hacer las cosas así por separado, ustedes lo pueden hacer de cualquier forma que ustedes quieran. Entonces aquí vamos a resolver el 1. Vamos a entonces decir que, bueno, esto vendría a ser entonces, menos con menos es más, ¿verdad? Podría ser más 6, y este menos con este más, pues menos 2. Y ahora la parte 2 vendría a ser, en este caso tendría que resolver esto. En este caso 6 al cuadrado, 36, menos 4, ¿ya? Este 2 al cuadrado, recuerden que el i al cuadrado vendría a ser un negativo, entonces sería menos 2 al cuadrado, sería menos 4. Y ahora la parte imaginaria, que en este caso sería 6 por 2, 12, bueno, menos 12, y eso dos veces, entonces sería menos 24. 24 menos 4 veces 4 por 17 es 68, menos, no, más, menos con menos más, 24i. De tal forma que esto se simplificaría. Y aquí me quedaría
Menos 64, menos 68, me quedaría menos 36. Raíz de menos 36. Nosotros antes de haber visto los números complejos diríamos que esto no tiene ninguna solución real, ¿verdad? Pero ahora que utilizamos los números complejos sabemos que esto en realidad simplemente es 6i, ¿verdad? Y tan simple como eso, ya podemos aquí empezar a resolver y podríamos decir que entonces esto me va a ser 6 menos 2i más menos 6i. Todo esto dividido para 2. Simplificamos. Vamos a simplificar todos estos valores. Dividimos para 2. Y tendríamos 3 menos i más menos 3i. Y ya con eso tendríamos las dos soluciones a nuestra ecuación. Por un lado se vería, por ejemplo, con el más. En este caso sería 3 más 2 veces i. Y por el otro lado se vería con el negativo 3 menos 4i. ¿Ok? ¿Sí? La ecuación cuadrática nos sirve perfectamente para resolver también este tipo de problemas. Por eso les dije en la primera ayudantía de que antes de volverse locos aplicando fórmulas, cosas así, intenten primero quédense un rato viendo lo que tienen enfrente y busquen el camino más sencillo para resolver el problema. ¿Ok? Y eso también lleva a que la otra moraleja es que todo lo que nosotros normalmente aplicamos también sirve en el mundo complejo. Solamente hay que tener cuidado de hacer bien las cosas. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a hacer un ejercicio que ya como que para cerrar todo lo que vimos hoy, ya vamos a intentar hacer un síntesis de todo lo que vimos con la última problema de ecuación. Pero hasta ahora, ¿va quedando claro lo que vimos aquí? ¿Sí o no? Sí. Es una pregunta. En la parte 2, cuando se resuelve la raíz y siempre se van a eliminar los números y las partes imaginarias. ¿O fue coincidencia? ¿Cómo? En la ¿Qué parte? raíz, que es 24, menos 24 y más 24. ¿Se van a eliminar? No necesariamente. Yo diría que eso fue una Porque coincidencia en este caso. si quedaría entonces, por ejemplo, menos 36 más 4y, por ejemplo. O algo con parte imaginaria. Ahí se podría resolver o ya no. Sí, podrías resolverlo, pero aplicando las raíces. Porque en ese caso, imaginemos que te queda aquí una raíz que queda, yo qué sé, 4 más 3. Sí. Tú me preguntas, por ejemplo, qué pasa con un caso así, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí tendríamos que resolver lo que está dentro. Esto es una raíz, ¿verdad? Esto es como que tú coges y como lo que vimos al inicio. Tendrás que sacar las raíces de 4 más 3. Y resolver como resolvimos los primeros ejercicios de raíces. Este sería el de un número complejo. Ah, ya. Ok, ¿Ya? Pero sí tiene gracias. solución. Y ahora que lo mencionas, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio que involucre eso. Vamos a intentar hacer un ejercicio que involucre todo. Estamos en 31. Este sería z a la cuarta menos 6i z al cuadrado más 16 igual a 0. ¿Ok? Creo que esta es de las cosas más complicadas que le ponemos. Primero, simplemente viéndolo, antes de operar cualquier cosa, ¿cuántas soluciones tenemos que conseguir para esta ecuación? 4. 4, porque el de mayor grado es un polinomio de grado 4. Por el teorema fundamental del álgebra necesitamos 4 raíces. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí para resolver esto? Factor común. Ya podríamos intentar sacar factor común. En este caso me quedaría z2 menos 6i, pero me quedaría este 16 acá afuera. Entonces eso como que me complicaría las cosas. Ahí ya tendría que meterme, por ejemplo, en cosas como intentar sacar factores comunes, intentar hacer sistemas de ecuaciones y cosas así medio raras. Intentamos tomar otro camino. ¿Qué más se le ocurre? Completar cuadrados. Ya podríamos completar cuadrado. Y así conseguiríamos dos ecuaciones, ¿verdad? Conseguiríamos dos polinomios de grado 2, ¿verdad? Ujú. Ya. Una pregunta. Si el grado es par, ¿podríamos aplicar la raíz cuadrática? La ecuación cuadrática. ¿Qué tal si yo lo represento de esta forma? Y dejo la ecuación expresada así.
podrías aplicar la raíz cuadrada. Ahí sí. Sí, exactamente, se podría hacer. Entonces vamos a intentar tomar ese camino para ver si se nos hace un poco más sencillo, porque la verdad, este ejercicio creo que es de las cosas más complicadas que yo pueda tomar de ecuación. No creo que vaya a ser algo más complicado. Entonces, en vez de ponerse W, simplemente dejamos de que es Z al cuadrado. Y vamos a sacar entonces, cuando es par, siempre que sea par, realmente se puede aplicar raíz cuadrada. Solamente que tenés que acordarte de que las soluciones que ya al final van a tener que volver a pasar por un proceso, como ya vamos a ver. En este caso entonces tenemos, ya aplicamos directamente, ¿no? Aquí sería A, B y C. En este caso tenemos 6i más menos raíz de menos 36 menos 4 por 1 por 16. Y todo esto dividido para 2. En este caso me quedaría entonces 6i más menos, y ya operando, ya este es simplemente carpintería, me queda menos 6 menos 64, es igual a 2, sobre 2. Eso vendría a ser 6i más menos raíz de menos 100. Esto normalmente no tendría solución cuando solamente hablamos de los reales, pero ahora que tenemos los números complejos, sabemos que esto sería 6i más menos 10. Todo esto dividido para 2. Simplificamos, entonces me quedaría 3i más menos 5i. Y eso me daría dos soluciones. Por un lado me daría 8i, y por el otro lado me daría 2i, ¿verdad? Menos 2. ¿Verdad? Así que vamos bien, ¿sí o no? Este sería el primer método. Sacar raíces por ecuación cuadrática. ¿Vamos bien o no? Sí, hasta ahora sí. Ya. Aquí podríamos intentar podríamos volver a utilizar la ecuación cuadrática. Tal vez sí, tal vez no. Pero realmente con un caso así de sencillo vamos ya a aplicar entonces lo que vimos al principio, de las ecuaciones cuadráticas, digo de las raíces, para operarlo rápidamente. Primero, tenemos el primero. Recuerden que a mí me gusta separarlo, entonces primero vamos a trabajar con esto. Si conseguimos la respuesta, una raíz para z al cuadrado, entonces tenemos aquí z al cuadrado es igual a 8i. Y esto es un problema de raíz, ¿verdad? Entonces, para este problema de raíz, simplemente vamos a hacerlo rapidito. Vamos a aplicar con el método que les mostré para sacarlo rapidito. Entonces tenemos aquí un número imaginario, un número en polar cualquiera, ya que está de grado 2. Aquí tenemos segunda potencia, cis, 2 veces el ángulo. Y esto va a ser igual a, ¿cuál sería el módulo de 8i? 8. 8. Cis, el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo de i? ¿Qué ángulo tendría este número? En forma polar. Pi medios. Exactamente. Aquí está el 8pi, el ángulo es pi medios. Ahora ya, el r al cuadrado tenemos que igualarlo con el 8. Igualamos los módulos, en este caso sería r raíz de 8. Y despegando sería r raíz de 8, por lo tanto r va a ser igual a 2 raíz de 2. Y por el otro lado, por el lado del ángulo, ya simplemente igualamos los ángulos entonces. Ya que 2 veces el ángulo tiene que ser igual a pi medios, añadimos el carácter rotacional. No sé si se llama así, pero yo simplemente le digo carácter rotacional. Despejamos, entonces tenemos pi cuartos más k. Entonces, para k es igual a 0, esto vendría a ser, z1 vendría a ser 2 raíz de 2 coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Y pi cuartos es un ángulo notable. Por lo tanto, podríamos simplemente dejar que esto es 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2 más i veces raíz de 2 sobre 2. Entonces, nuestro z1 vendría a ser a
Esto por esto me daría 2, 2 por 2, 4, y para 2, 2. Por lo tanto, el Z1 vendría a ser 2 más 2i. Como es un número par, una raíz par, simplemente voy a sacar la otra raíz multiplicando por negativo. En este caso, entonces, la siguiente raíz sería menos 2, menos 2. Ya con eso saco 2 de las 4 raíces. ¿Cómo se vería esto gráficamente? Aquí tenemos 2, 2i. Este sería Z1. Y aquí tendría menos 2, menos 2i. Este vendría a ser Z2. ¿Ok? La primera parte. Ahora, así igual de rápido, hagamos la segunda. Aquí en este caso tenemos z al cuadrado igual a menos 2. Listo. Un número polar cualquiera, elevado a esa potencia, si el ángulo, esa potencia por el ángulo, va a ser igual al número que tengo a la derecha. El módulo de menos 2, 2. Ahora cis, con el ángulo principal, ¿cuál sería menos 2i? Nosotros sabemos que menos Pi. 2i está acá abajo. ¿Qué? ¿Cuál sería? Pi. No, porque es menos 2i. 3 pi medios. O menos pi. Ah, sí, menos. O Es menos 3 pi pi. medio. Menos pi medio, exactamente. 3 pi Bueno. medio, recuerden que no puede ser porque 3 pi medio está fuera del rango del ángulo principal. El ángulo principal tiene que ser desde menos pi hasta pi. Por eso es que no puede ser pi medios. O sea, si tú trabajaras 3 pi medios, yo creo que sí te va a salir. Pero intenta siempre trabajar con el ángulo principal. Simplemente para evitarte problemas. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando con el ángulo principal en vez de 3 pi medios, vamos a trabajar con menos pi medios. ¿Cuándo debo trabajar con el argumento principal? Normalmente siempre trabajas con el argumento principal. Siempre que estés trabajando con ángulos en el seno y el coseno, normalmente siempre trabajas con el argumento principal. Siempre que puedas. Si aplicas la fórmula que vimos en raíces, o sea, la fórmula del inicio que te en clase, te vas a dar cuenta que aquí en el argumento te va a venir algo súper grande. Pero cuando estás transformando un número complejo a polar, trabaja con el ángulo principal, ¿ok? Aplicando la fórmula ahí que te enseñan en clase, pues sí vas a tener aquí un numerito más grande. Pero si tú estás realizando una transformación de un número en cartesiano a su forma polar, siempre tiene que ser el argumento principal, ¿ok? Porque recuerda, aquí estamos convirtiendo este número, menos 2i, a su forma polar. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Me expliqué bien? Sí, ajá, está bien. Ya. Entonces aquí igualamos módulos. En este caso ya hagámoslo rápido porque simplemente es despegar el 2, ¿no? 6 de 2. Y aquí tenemos que igualar el ángulo, que sería 2pi. 2 veces el ángulo tendría que ser a menos pi medios. Más 2 veces kpi. Despejamos. Ahora me quedaría menos pi cuartos. Más. Entonces sería simplemente kpi. Listo. Ahora por último, vamos entonces a hacer con k igual a 0. El Z3, porque aquí sacamos Z1 y Z2, entonces para no confundir vamos a poner el Z3. Raíz de 2, el módulo nuevo, con el ángulo que en este caso sería menos pi cuartos, entonces sería coseno de menos pi cuartos, más y seno de menos pi cuartos. ¿Listo? Y ahora, este de aquí tendría que ser raíz de 2, porque son ángulos notables, los podemos resolver así directamente. En este caso, el coseno negativo está en el cuarto cuadrante, por lo tanto este va a seguir siendo positivo, sería raíz de 2 sobre 2. Sin embargo, este seno sí me daría, ya que está en el cuarto cuadrante, ángulo notable, vendría a ser negativo, entonces sería menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? ¿Y esto cuánto me daría? 1 menos i. Este sería Z3. ¿Cómo saco la siguiente raíz? Es par, simplemente multiplicamos por menos 1. Por lo tanto, el Z4
va a ser igual a menos 1 más i. ¿Cómo se vería eso gráficamente? Vamos aquí a hacerlo aquí rapidito. Ya, en este caso vamos a tener entonces el 1 menos i y menos 1. Tendríamos 1 aquí. Este sería Z4. Y el de acá sería Z3. Ya con eso tendríamos todas las soluciones, todas las raíces, porque tenemos 4 raíces para este polinomio. Ahora, solamente para concluir y para que vean la imagen de cómo todo se une, si nosotros solapamos estos dos, ¿ya? Vamos a hacer aquí. Línea tan fea. ¿Ya? Vamos a poner los dos en una misma gráfica. Por un lado tenemos aquí el Z1, sería 2, y acá 2i, menos 2i, menos 2. Vamos a hacerlo con rojo, lo de acá. En este caso tendríamos uno aquí y otro acá. Y iría el Z1, Z2. Y con azul vamos a hacer el siguiente. El Z3 y el Z4. 1i, menos 1, menos 1. En este caso entonces tendríamos acá. ¿Sí ven qué bonito cómo la simetría, cómo sigue teniendo simetría? Ahora, ¿por qué esto tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido esta simetría? Porque el polinomio es un polinomio par. Entonces, es un polinomio par, por lo tanto tiene sentido que el ángulo que se forme entre sus diferentes raíces sea de 90 grados. ¿Ya? Es una forma como que extra de confirmar que lo que hicieron está bien. La diferencia es que aunque el ángulo se comparta para todos estos, van a tener diferentes módulos porque están trabajando con diferentes módulos al principio para sacar las raíces. ¿Ya? Es como ir dividiendo el polinomio de un grado 4 en dos de grado 2 y ahí sacar las raíces de cada uno y después agrupar todo en una sola solución. Entonces ya para cumplir pueden dejar esto representado así. Queda súper bonito, súper chévere. Y aquí aplicamos todos los métodos que aprendimos el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una. En la parte de Z1 y Z2, usted multiplicó por 1, por lo que nos dijo Sí. de las raíces pares. Pero en antes creo que había dicho que también se podía poner su conjugado. Solo para ciertos casos. Por eso les digo que pueden hacerlo como quieran, pero intenten que esté bien. En este caso, funcionó sacar la conjugada, en este caso de aquí, porque es perfectamente simétrico. ¿Ok? Pero en este caso, o sea, es simétrico tanto por arriba, como por abajo, como por derecha, por izquierda. En este caso no funcionaría sacar la conjugada, porque, por ejemplo, para este caso solamente es simétrico, como que en espejo. ¿Ok? Entonces, realmente, para cuando es par, yo siempre recomiendo multiplicar por menos 1. En esa de ejercicio anterior, yo les hice la conjugada solamente como para que vean que se puede, pero depende mucho del caso. Por eso intenten no acordarse de ninguna regla así específica, sino que intenten razonar. Por ejemplo, aquí no tendría sentido sacar conjugada, porque estaría sacando un número por acá abajo, ¿verdad? Y eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, si quieren seguir una regla general, si es par, multipliquen por menos 1, y si es impar, vean qué conjugada hacer, porque no siempre es la conjugada de la parte imaginaria. Como ya les mostré aquí en Wolfram Alpha, dependiendo de si el número es netamente real o netamente imaginario, van a tener que sacar la conjugada del puesto. O sea, si es z, por ejemplo, z, trabajan con 5. Este es un número netamente real, entonces va a ser el 1, y van a tener que sacar la conjugada de los imaginarios. Por ejemplo, este aquí, solamente el real va a ser el mismo, la parte real va a ser la misma, pero conjugas el imaginario. Te veo para acá. Pero si fuera, por ejemplo, un número imaginario puro, pues va a ser el mismo número imaginario, pero conjugas el real. Mismo número imaginario, conjugas el real.
¿Ok? Por eso le digo, usen el Wolfram Alpha para confirmar lo que vayan haciendo, y así de paso pueden ver gráficamente cómo se. ¿Te puede responder la pregunta? Sí, profe, gracias. Entonces ya le digo, este ejercicio me gusta porque tiene un poco de todo, ¿no? Tiene ecuaciones, tiene la raíz cuadrática, que también nos sirve, ahora nos vuelve a servir, ahora más que nunca, porque ahora sí tenemos que vivir el mundo de lo imaginario. La forma rápida de hacer las raíces, agrupar estos dos, teorema fundamental del álgebra, todo lo que... ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Si no, esto sería todo. O sea, yo había escuchado en el colegio, creo, que cuando estás sacando raíces, una forma rápida, pero no me acuerdo bien, que puedes hallar el argumento principal y luego le vas sumando, no me acuerdo si era el mismo argumento, le vas sumando hasta ya completar todas Sí, también las raíces. es perfectamente válido, la verdad. Esa también es otra forma rápida. Pero esa es ¿Y como que eso es ya... para cualquier raíz si es impar o par o solo para cuando es par? No, eso sí es para todas. O sea, el ángulo normalmente no hay mucho problema, sino que se hace de esta forma porque cuando te están revisando una lección, un examen, pues necesitan ver el proceso. Pero efectivamente, la verdad, eso sí se puede hacer. Eso de que simplemente, de hecho, veamos, siempre cumple la simetría. Tú consigues el primero y ya ese ángulo, como es raíz de 3, tú divides el círculo completo entre 3, y son 120 grados. Entonces, de hecho, aquí mismo lo había puesto, de que es 2/3 de pi, y vendría a ser aquí. Aquí hay 120 grados, 120 grados y 120 grados. Y el módulo es el que sacaste, es el mismo. Ese no les digo, no les muestro ese método porque ese método tiene poco que revisar. O sea, ese método es simplemente sacar el ángulo, la primera raíz y sumar y sumar y sumar y sumar y no hacer nada. Entonces, para mí es válido, pero no sé en calificación qué tanta validez tenga, ¿sabes? Pero sí, es verdad. Tienes razón. Si quieren hacer eso para confirmar sus respuestas, pues también está perfectamente bien. Aquí también pueden ver el mismo. Divides el pastel, el círculo en 8 partes, sacas el primero y vas 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. ¿Y ya? Ahora, algo importante. La interpretación, por ser, al utilizar eso, no vayan a confundir la interpretación. Cuando ustedes están sacando una raíz, están sacando un número que al multiplicarse por sí mismo 8 veces, va a llegar al mismo punto que vendría a ser 1. Entonces, por ejemplo, si tú estás con este número, vamos a hacerlo con otro color que sea más. Si tú coges este número aquí, Z2, y tú multiplicas Z2 por sí mismo 8 veces, aquí tienes 45 grados, ¿verdad? Tú lo que estarías haciendo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y llegas al mismo punto. Pero si, por ejemplo, coges el Z3 vamos a cogerlo con otro color. Vas a hacer los saltos, pero de este número, con el verde. ¿Ya? Si coges Z3, vas a hacer Z3 a la octava. Por lo tanto, Z3 a la octava tiene 90 grados. Quiere decir que eso sería 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de nuevo en el Z3. ¿Ya? Aparte de lo que me preguntaste, yo te estoy diciendo esto de la interpretación, que tengan cuidado en qué está pasando realmente en la raíz. Si cojo, por ejemplo, el Z4, ¿qué ángulo tiene aquí? Tiene 135, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, algo así. Ok, me quedó medio raro, pero se entiende, ¿no? Se multiplica a sí mismo el número que estén seleccionando. Mucho cuidado con eso. ¿Me puede explicar hasta ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, no, todo bien, todo bien.
Ya, todo bien. Ya, ya para terminar la ayuda de hoy, simplemente recuerden eso de intenten razonar los senos y los cosenos de forma gráfica, porque vamos a ver eso toda la materia, todo. La demostración de las propiedades trigonométricas tiene mucha relación con los números complejos. La raíz cuadrática perfectamente les sirve, no olviden de utilizarla si se pueden. Y la forma de hacer estas raíces, pueden utilizar cualquier forma que ustedes sepan, pueden aplicar simplemente la fórmula 8 veces. Si ustedes quieren, lo pueden hacer y les va a salir la misma respuesta. Es válido. Pero intenten justificar todo lo que hagan. ¿Ok? Entonces, nada más por el día de hoy. Terminamos la idea.